Buen día con todos. En esta oportunidad, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de la carrera de Estadística Informática, que vamos a relatar sobre un resumen del capítulo 3, Charts that Lie by Displaying Dubious Data, que traducido significa gráficos que mienten mostrando información dudosa. El capítulo 3 del libro How Charts Lie. Pasemos con una pequeña introducción al libro How Charts Lie, escrito por Alberto Cairo. Este autor es un periodista que se especializa en la visualización de información y que escribió este libro titulado Cómo los gráficos mienten, para mostrar cómo se da una información visual de estos gráficos de manera efectiva, dando casos prácticos donde va a decir en dónde está equivocado el gráfico y en dónde se podría mejorar. Pero en este capítulo en específico, que muestra sobre los gráficos cómo mienten, mostrando información dudosa, acá los gráficos van a estar bien realizados. El problema va a ser de dónde se basan estos gráficos, es decir, los datos, si son correctos o no son correctos. Y nos va a dar consejos sobre cómo identificar una fuente de información que sea correcta, ¿no? Para introducción nos da esta frase garbage in, garbage out, que quiere decir basura que entra, basura que sale. Que en el caso de los gráficos quiere decir que un gráfico puede ser muy bonito, intrigante, puede estar bien realizado, pero si los datos de los cuales se basa este gráfico son erróneos o son dudosos, el gráfico va a ser un gráfico que miente. Nos presenta el caso número 1, que son las mujeres ganan más que los hombres. Y acá, para dar un poco de contexto, nos cita a Ronald H. Coase, que dice: si torturas los datos lo suficiente, siempre confesarán lo que quieras. Y lo que vamos a observar en este caso es que, a partir de los datos, puedes sacar muchas conclusiones, pero algunas conclusiones, de acuerdo a cómo las presentes, pueden estar a favor de una creencia ideológica y otros pueden estar en contra de una creencia ideológica, a pesar de que provengan de la misma fuente de datos. Es por eso que, ante los gráficos, siempre tenemos que preguntarnos de dónde salieron estos datos. En un caso hipotético, un empresario podría decir, al tener 30 trabajadores, 15 mujeres y 15 varones, que 3/5 partes de sus empleadas mujeres ganan un salario mayor que su contraparte varón. Esta conclusión por sí sola es, uno lo escucha y piensa, este empresario está a favor de la igualdad de género. Y si observamos los datos, pues sí, son correctos. Está claro que los 3/5 partes de las empleadas ganan más que su contraparte varón. Pero una persona externa ve estos datos y dice, quiero sacar el promedio. Y saca el promedio de los salarios para ambos sexos, y el promedio en los varones del salario es mayor que el de las mujeres. Y esta conclusión por sí sola si lo ponemos en línea con la creencia ideológica, pues diría que está en contra de la igualdad de género esta empresa, porque los hombres ganan más que las mujeres. Los datos son correctos, la conclusión también. El problema es de dónde se han sacado estos promedios, ¿no? Cuando una persona X nos presenta promedios generales sobre sexos en especial, siempre hay que averiguar de dónde salieron estos promedios. Más que nada, para conceptualizar, esto ocurrió más o menos con el Banco Berkeley, que la BBC publicó una noticia similar, diciendo que las mujeres ganan un 43% menos que los varones en este banco. El problema es entonces que el banco le paga menos a las mujeres. El problema no era el salario en sí, o sea, lo monetario. El autor, averiguando un poco más, verificó que el Banco Berkeley sacó esta gráfica con respecto a los empleados que tiene por niveles. El nivel senior, el nivel medio y el junior, que son pues los subordinados, ¿no? Y obviamente lo que se observa es que las mujeres predominan en el nivel más inferior. Es decir, tienen un salario menos, pero porque están en un nivel inferior. Mientras que los varones predominan en el nivel medio y el nivel de los senior, que son los gerentes, supervisores, los que tienen los salarios más altos, ¿no? Y si ocurrió lo mismo que en este caso hipotético, si una persona saca promedio de los salarios solo por sexo, en solo hombres y solo mujeres, el de los hombres va a ser mucho más alto. Pero no es tanto porque gane un hombre en el mismo nivel jerárquico gane más que la mujer, sino porque las mujeres tienen salarios menores por estar en un nivel más inferior. Entonces el problema es
justamente ese. ¿Qué sería lo correcto? Dice el autor. Sería mejor sacar promedios según los niveles jerárquicos, para no entrar en esas controversias, ¿no? Y el consejo es que nos da es que siempre hay que revisar los datos de dónde provienen los gráficos y que la fuente de información que no nos proporcione esa fuente de datos es una fuente de la cual tenemos que dudar. El gráfico de por sí seguramente nos está mintiendo. Pasando con el caso número 2, exorbitantes precios en Estados Unidos, el partido político español Vox publicó este gráfico sobre el precio de las cirugías de cataratas. Y lo que quería mostrar aquí, y encima lo puso de rojo, es que Estados Unidos tiene los precios más altos en este tipo de cirugía. Ahora, este gráfico el autor nos confiesa que es un gráfico del cual está a favor, es decir, él cree fervientemente que esto es cierto. Pero a pesar de que a pesar de que el gráfico se alinee con sus creencias, el autor nos menciona que a pesar de eso siempre hay que dudar de los gráficos. Y eso fue lo que hizo él. Dudó de este gráfico y buscó las bases de datos de la cual se basaba este gráfico. Y se basó en un informe, el informe de la Federación Internacional de Planes de Salud. Y entonces lo que él quería revisar es que si estos datos habían sido corregidos por poder adquisitivo, es decir, cada país tiene un estilo de vida diferente, por lo tanto, el dinero que generan pues también es diferente, ¿no? Y lo que le pareció curioso es con respecto a la muestra de los datos, porque fue una muestra autoseleccionada. Estos datos solo salieron de aquellas aseguradoras de aquellos países que pertenecen a esta federación. Es decir, no todas las aseguradoras están y no todos los países están en esta muestra. Y no fue aleatorio, fue nada más aquellos los que pertenecían a esta federación, ¿no? Entonces ahí empezó a tener el autor este problema de la representatividad. Pero lo que le pareció todavía aún más impactante fue que para el caso de Estados Unidos se realizó un promedio de más de 370 millones de reclamaciones médicas. Pero para el caso de los demás países, Inglaterra, España, Suiza, el problema fue que solo lo sacaron de un solo dato, de una sola plan de salud privado. Ese fue el problema. Y para el autor esto ya hace que estos precios que se visualicen acá no sean representativos del país. Porque puede existir que en España hayan aseguradoras con un plan más caro o más barato que el que se muestra aquí. Y eso nunca se sabrá porque no existen los datos. Estos datos son limitados. Y la misma federación lo sabía, por eso en su informe lo puso, de que estos datos pueden no ser representativos. Entonces, ¿cuál fue el error que cometió Vox al publicar este gráfico? Que si bien está bien hecho, ¿no? Pues el problema fue que no puso esta limitante de los datos, que sí estaba en el informe y que cuando uno hace un gráfico de este tipo, pues tiene la obligación de poner esta limitante de sus datos en el gráfico, para que cualquiera que lo lea esté enterado, pues, de que estos datos pueden no ser reales. Y pasando con el último caso, el caso 3, demócratas consumidores de pornografía, el autor encontró en internet a un bloguero que le gusta hacer gráficos por diversión, ¿no? Por ocio. Y quiso relacionar el bloguero la visita de páginas de Pornhub por persona en Estados Unidos versus el porcentaje de votación por el candidato democrático Barack Obama en la elección presidencial 2012. Estos son los democráticos, ¿no? Cada puntito representa un estado de Estados Unidos, ¿no? Los grises democráticos, los rojos republicanos. Y pues parece interesante esta asociación porque se observa que los democráticos ven más vistas de página de Pornhub por persona que los estados republicanos. Eso es lo que se observa. Pero al autor le pareció interesante saber de dónde salieron estos datos. Y también le pareció interesante que Kansas, por ejemplo, a pesar de ser republicano, pues esté casi de 200 vistas de página por persona. Lo cual eh, el autor quiso chequear los datos y este bloguero puso de dónde sacó esos datos. Y el autor se dio cuenta que en el caso de Pornhub, cuando una dirección IP no era identificada, es decir, la persona utiliza un VPN, una red privada virtual, pues entonces el
Pornhub automáticamente no le ponía dirección IP indefinida, sino que lo ubicaba en el centro geográfico de Kansas, y el centro geográfico de Estados Unidos, que es Kansas. Y es por esa razón que a pesar, todas estas personas no representan solamente a los que viven en Kansas, sino representan a todas las personas las cuales usan VPN para que no se detecte la dirección IP. Entonces, este resultado de por sí ya es erróneo, porque, o sea, estas personas de aquí pueden ser gente que vive en Nevada, en Hawái, o pueden ser personas que viven en Utah. Eso nunca se sabrá, porque está esa limitante, ¿no? Y pues lo que el autor acá, el consejo que nos da, es que si vemos algún error en los gráficos, informarlo, siempre de manera, obviamente, como crítica constructiva, ¿no? Y si el autor del gráfico no ve estos errores, ¿no? Se lo informan y corrige el error, entonces es una fuente de información de la cual tú puedes empezar a fiar. ¿Por qué? Quiere decir que la persona que diseñó el gráfico pues está consciente de sus errores y que su propósito principal es el de informar correctamente. Y para finalizar, pues como conclusión de este capítulo, el autor nos quiere dar todos estos consejos para identificar cuando un gráfico nos miente mostrando información dudosa. Y en este mundo de las redes sociales y el internet es muy importante tener presente estos consejos, ya que muchos gráficos circulan por ahí hechos por periodistas o por blogueros, y si no desconfiamos de lo que nos muestran, entonces podríamos ser fácilmente engañados. Y eso sería todo. Gracias.